Hola, hoy estamos en un nuevo episodio de Interview. Esto fue algo anecdótico. Yo ya había hecho un episodio aquí con el invitado de nosotros, pero no, definitivamente el universo fue espectacular con nosotros porque estamos ahora donde es, en la convención de Medellín, la Expo Tattoo Medellín y nuestro invitado Alejandro. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Habíamos hecho esto por allá en Miami, ¿no? Trabajamos en Miami la primera vez y bueno, se perdió la información, ¿no? Sí, sí, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos y lo vamos a hacer mejor. Sí. Oye, Alejandro, estaba pensando cómo nos habíamos conocido, ¿no? Fue hace bastante tiempo. Sí. Fue en una convención en Barcelona, ¿te acuerdas? Justamente, sí, claro, cómo olvidarla. Sí. Bien interesante la convención. Pero en ese tiempo usted ya tenía la expo, ¿no? Todavía estaba investigando. No, sí, ya la tenía. Sí, ya la tenía. Sí, ya la tenía. Ya existía Bogotá, si no estoy mal. Ya, súper, súper. Alejandro, cuéntanos cómo nació esta expo. ¿Cómo? O sea, te voy a decir una cosa. De lo que yo he estado hablando, sobre todo este año, definitivamente no me gusta catalogar ni poner en ranking, pero está entre la mejor de Latinoamérica. Gracias. En grande, conocemos Brasil, pero me dijeron algo importante y yo creo esto, que aquí podemos encontrar todos los tatuadores de todos los estilos, los mejores de Latinoamérica. Entonces, por eso se podría decir que es una de las mejores, o no Sí, la no, mejor. el nivel es increíble acá. Viene gente de más de 15 países. Claro. Entonces, lógico que es pesada la expo. ¿Cómo salió la idea? Sí. Es imposible no mencionar la expo de Medellín sin mencionar a la expo de Bogotá. Okay. La expo de Bogotá es la mamá de la expo de Medellín. Pues cuando la expo de Bogotá llevaba 3 años, yo decidí hacer la expo en otra ciudad. Entonces estuvimos viendo locaciones, viendo varias ciudades. Y dijimos, no, pues Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia. Nos lanzamos por acá por Medellín. Y bueno, crecimiento exponencial en 15 años, wow. Claro, es un trabajo de años, no es que esto nació ayer. Alejo, ¿sabes qué? Cuando hablamos la primera vez, yo le pregunté por una convención, me dijo, no, expo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Y le decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una expo y una convención? Bueno, la expo es como la estamos viendo acá, ese formato que es de exposición. No es una convención, es cerrado, no es abierto al público y habla la gente entre sí de temas diversos y hay más como agenda académica y otras cuestiones. Acá también la tenemos, pero este formato es de exposición. Sí, yo veo y me gustó mucho porque yo he venido un tiempo por acá y he participado en todo, como marca, como tatuador, bueno. Sí. Pero me ha gustado el marketing que se ha hecho y digamos también comenzando desde el póster. Muy autóctono, ¿no? Es un póster que combina lo que es Colombia, lo que es Medellín, ¿me entiendes? ¿Nos puedes contar un poco de esa historia de los pósters? Los últimos 3 años hemos estado trabajando con un artista que se llama Christopher Méndez. Él pinta muchos pósters para expos de Europa, bueno, a nivel mundial, pero pinta muchas en Europa. A mí personalmente me gusta mucho ese trabajo, lo admiro mucho. Él es muy bueno para capturar las ideas que uno le da. Entonces uno le da 2, 3 ideas y él lo sabe plasmar súper bien. Okay. Recuerdo mucho una creo que fue la de hace 2 años, ¿no? Muy autóctona de Medellín. Esa fue, ¿o no? El año pasado era el pájaro que se llama Bicho fue. Ese pájaro está por toda la ciudad. Eso lo ve uno siempre. Entonces por eso decidimos poner ese pájaro. El año antepasado era en memoria de mi fallecida madre. Mi mamá era paisa. Entonces hicimos la típica como campesina antioqueña. Basado en una fotografía de mi mamá. Entonces por eso era bastante autóctono. ¿Y la de este año qué fue? Este año es una gatica. Era mi gata. Mi gata que falleció hace un año. Entonces era mezcla entre el gato, algo parecido como al Día de los Muertos, porque pusimos florecitas de esas como las que se usan el Día de los Muertos. Toda temática como de recordar a los seres queridos que se han ido, de reflejar en el póster. Estoy viendo que, digamos, esta es que también entretenida. Tiene música, tiene shows, tiene como parte de eso, no solamente son tatús. Sí. ¿Qué tenemos este año? ¿Qué tuvimos este año? Bueno, la gran innovación este año es nuestro salón de anime. Sí, ¿hubo una fusión ahí? Sí, claro. O sea, eso no se había hecho. La gente hace expos temáticas de tatú anime
o expos de anime como tal. Pero que estuvieran los dos bajo el mismo techo, eso sí no se había hecho Ese todavía. estuvo Y interesante. que la gente tenga acceso a todo libremente, también está muy bien, porque la gente paga un ticket y puede entrar a Expo Tatuaje y a Expo Anime. Ya. Y referente también, digamos, retomando lo del marketing y todo el póster, los premios, ¿no? Los premios También es es una algo, escultura. es una Es una escultura, eso no escultura. es un premio de esos que usted compra por ahí. No, no, Eso no, 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 no. no, ese no es de plástico, de esos que Exacto. venden genérico, no. Siempre se hace una escultura basada en el póster, justamente. O sea que entonces esta fue la del gatico. Es el gato, sí, la gatica. Y Muy la lindo. gatica tiene unos cráneos, así está hermoso el trofeo este año. Y referente, digamos, a los premios, ¿no? Al contest, yo veo que usted es comprometido con eso. Es decir, usted también está ahí, ¿no? En lo de los premios, vigilando, da una sugerencia o nada, solamente, o No. cómo es la regla ahí. No, no, no. Yo de hecho no me meto mucho en el contest. Yo lo que hago es dar la directriz a los jueces que busquen los 4 pilares que manejamos, que es composición, limpieza de la inyección de la tinta, anatomía, ¿sí? Sí, 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 sí. Y el estado en que está la piel, ¿no? Esos son como los pilares principales. En eso nos basamos. Buscamos los jueces que sean temáticos, que el juez sí sea especializado en la categoría que está calificando. O sea, el juez, digamos, de realismo tiene que hacer realismo. Exactamente. Y nosotros tenemos acá 20 jueces. Bastante. Son bastante, pero porque sentamos de a tres personas especializadas en cada categoría. Digamos, uno ve esa exposición allá en Brasil, ¿no? Que es tanta gente, que son 200, 300. ¿Cómo hacen, digamos, para uno de juez o ustedes acordarse cuál fue el primero o qué sistema hay en ese aspecto? No, nosotros hacemos eliminación acá. Suben todos los lienzos al mismo tiempo y los jueces tienen unas fichitas o lanyards. Ok. Entonces el tatuaje que le gusta, él le da una ficha. Entonces cada juez tiene, depende de la cantidad de personas que se están presentando, se le dan 3, 4, 5. 5 Sí, lanyards. sí, sí, sí. Él le entrega sus 5 favoritos. Ahí los que no tienen lanyard se bajan de la tarima. Se quedan los otros, se hace otra eliminatoria y ya con los que queda deliberan. ¿Y eso de dónde salió esa idea? ¿Está buena? Bueno, ¿O será que es entre varias expos? No, no sí, sé. sí, esa es. Bueno, acá cuál lo suyo, ¿no? Uno tiene que reconocerle claro. a la gente lo que hace. Esa yo me la copié de la Expo de Ciudad de México. Ya. Yo fui, la vi, de hecho yo participé con un tatuaje que tengo en mi cuerpo, ganamos un premio y yo vi el sistema y yo dije, no, eso está rápido. Sí, ese está sistema bacano. no lo he escuchado, Porque está como bueno. se dice, mano, en Sao Paulo, uno va a Sao Paulo y sale a las 5 de la mañana Sí, en la muy duro, premiación, y- sale uno de día ya al otro día. ¿Y cómo Pues hacen ya, los jueces y yo dije, para acá no se acordarse puede. quién fue el primero, el segundo? ¿Me entiendes? Yo estaba que preguntaba eso. Bueno, pero un ejemplo, cuando eso ocurre, porque de todas formas, cuando son tantos tatuajes, nosotros les ponemos un número y los jueces les sacan fotos. Entonces ya el juez después mira, me gustó el 5, el 7, quiero volverlo a llamar y así, entonces ya Ok, le ok. llama por el número. En las expos, digamos, yo he visto en latinas, más que todo, hay una combinación, un mix entre algo, un show freak, digámoslo, ¿sí? O expo. ¿En las tuyas ha habido eso? Sí, en algunos años, no todos los años lo hago, pero sí procuro tener buenos shows y sí tenemos freak show, absolutamente. ¿Tú qué piensas? Bueno, que conoce tanto, digamos, de tatuadores y estás en la escena total de todo esto, el crecimiento de los latinos, porque uno, digamos, años anteriores uno iba a las expos de Alemania, de todo, y no escuchaba mucho latino. Ahora al contrario, ahora es donde se escucha todo, ¿no? ¿Cómo fue tan exponencial ese crecimiento, tú crees? Vea, si usted se da cuenta, este año fue el año que más gente vino de Europa. Yo me he sentado a hablar con ellos y ellos me dicen, yo le siento al artista latino que tiene hambre. No Ok. que se esté muriendo de hambre, sino Sí, que sí, sí, tiene sí. hambre de sobresalir. Y esa hambre impulsa a la gente a ser mejor. Ok. Tenemos, ¿cómo decirlo? Menos condiciones que las que tienen en otros países. Tenemos menos recursos económicos, Claro. menos cosas. Los otros pues son como más relajados porque como ya lo tienen todo, pues es un poco más fácil para ellos. Y acá es muy competido. La escena es muy competida y los tatuadores Sí, cada yo vez veo, y son más y cada vez son más mejores. jóvenes. No, son más, exacto, cada vez son más jóvenes y aprenden más rápido. Entonces uno antes demoraba 5 o 6 años para ser medio bueno. Ahorita ya un pelado en 1 o 2 años se lo come a uno claro. vivo, hermano. Fácilmente le ganan a uno trabajando ya. Chévere. Pero eso es parte también de la evolución del arte, es parte de la evolución de las mismas máquinas. Las máquinas antes eran diferentes, ahora los Claro. equipos pues, tienen mucha más tecnología, la aparición del cartucho, máquinas inalámbricas, todo eso. Pues todo Sí, eso sí, los ayuda a que, insumos han ayudado bastante eso a ese ayuda a crecimiento. que crezca, claro, que crezca y lo he dicho, nuestra zona geográfica, pues donde vivimos,
pues la gente tiene menos recursos. Esa es la cuestión. Entonces necesitas sobresalir de alguna manera. ¿Cuándo es la de Bogotá? Septiembre, Septiembre entonces viene Bogotá. 19, 20, 21 de septiembre. Ya tenemos sus super invitados confirmados. Viene Yomiko Moreno, está Steve Butcher, Sam Barber. Y después vienen los demás que son sorpresas. Súper, Ahí súper. les vamos contacto. ¿Y vamos a tener seminarios o cosas así? Claro, de hecho, ahí se va a estrenar una conferencia que estamos organizando con Yomiko. Es una conferencia de 2 días. El primer día hay 3 artistas pues dando las charlas. El segundo son 2 artistas y después todos los que dieron en las charlas terminamos con un panel de discusión. Bueno, buenísimo. Eso va a estar. Se ve bastante interesante. ¿Ya alguien hizo algo parecido alguna vez? Sí. Pero nosotros quisimos hacer un formato diferente, ¿no? Y también va a estar como online a la gente que no está o de pronto. No, nosotros no lo tenemos online en este momento. No sé si Yomiko tendrá dentro de sus planes de pronto ponerlo online. Sería interesante, ¿no? Para gente del exterior. Pues claro, la gente que no puede asistir físicamente, pues ya tiene Claro. garantizado el aprendizaje en línea. Alejandro, te vi que te tatuaste últimamente. ¿Qué tenemos ahí? Un poquito. Bueno, digamos una pregunta. Que es Dígala. clave. ¿Cómo, digamos, una persona que conoce tantos artistas, ¿no? Que sabe mucho, escoger uno? ¿Tuvo que tener qué? A mí ya me hicieron esa pregunta la otra vez y póngale que yo le voy a explicar. Yo siempre he pensado una cosa. Lo primero, me tiene que gustar su trabajo. Ok, sí, Primero que lógico. todo es que me tiene que gustar su trabajo. Segundo, me tiene que caer bien a mí como persona. A ver ¿Por ese qué? feeling, ¿no? Ese, Sí, porque me voy a sentar con él a que me torture cuánto tiempo. Y si no me cae bien, si no tenemos como que nada en común, no vamos a hablar ni nada, pues no tiene sentido que uno se siente ahí. claro, eso Entonces es tiene que importante. haber como cierta afinidad entre el tatuador y el tatuado. Y lo que dije, me tiene que gustar mucho su ¿Y qué trabajo. fue lo que hiciste el último? Bueno, este por lo menos es un cover up. Aquí estoy como ya, me puse a la tarea de taparme los tatuajes feos o viejos Ok. y de retocar los nuevos. Entonces acá hay una restauración bastante buena que me ¿Fue el está mismo haciendo- artista? No, ese artista se llama Cristian Páez y le dicen Gringo y acá, Ok. Gringo. ¿De aquí de la ciudad de Medellín? Sí, él es bogotano, pero vive en Medellín. Este también es otro bogotano, se llama Miguel. Él aparece en redes como de Montatú. Ok, ok. Ese muchacho también es de Bogotá, pero vive acá en Medellín. Él me está restaurando el brazo completo. Y él me lo hizo todo Súper, de nuevo. sí. Este tatuaje a mí me encanta, me gustaba mucho, era el más sólido del brazo, pero tocaba traerlo un poquitico ya a esta época. Sí, más lúcido. Conservaba el color brutal, pero ya se veía un poco diferente con respecto a la demás, entonces lo retocaba. Me volví a retocar las piernas, me estoy arreglando la espalda, me hice el pecho de nuevo. Bien, bien, me hice- está. Me hice acá el torso también. Está bueno ese. Bueno, ahí está. Y la espalda me la estoy volviendo a hacer toda completa. Yo Súper. me volví Bueno. a hacer todo. Pucha. Bueno, digamos, yo pienso que tanto, o sea, usted conoce más el medio, conoce los artistas, conoce la cuestión. Tiene la oportunidad de pronto, ¿no? Desde esa... Lo que pasa es que también uno es perezoso, no quiere que le duela. No, y también en el estado en que uno esté psicológica y físicamente, porque Tiene que estar bien. tiene que estar preparado. Tiene que para un estar bien. tatú y para estar eso tiene que estar Tiene que preparado. estar bien para que salga bien eso. Exacto. Eso sí es verdad. Bueno, Alejandro, chévere haberte tenido acá en tu evento, en la Expo Tatú de Medellín. ¿Qué podemos decir? ¿Qué planes hay en Bogotá? Sigue Bogotá, pues seguir viajando, visitando expos también. Ya me quiero lanzar para Asia, que no he visto las expos de Asia. Ok. Y sé que son gigantes y muy buenas. Sí, son interesantes. Entonces quiero ir a Asia a ver las expos de allá. Y para ti, digamos, ¿qué consejo le podemos dar de que, o qué sugerencias de convenciones? Sí, pues bueno, a mí me gusta Sao Paulo. Es buena, es grande, tiene buen nivel. Frankfurt, obviamente, es una de las buenas que existen ¿Alemania? hoy en día. Sí, Frankfurt en Alemania. En febrero estuve en París, está bien. La, Está bien, la del pero- Mundial de Tattoos. Sí, está bien, pero siento que es un poco débil la premiación, no tiene muchas categorías. Ok. Es una expo Porque que va tiene más de 500, 600 tatuadores y solo hay como 6 o 7 categorías, es muy poquito para tanta gente. No reparte mucho premio finalmente. Claro, sí. ¿Qué le aconsejan a una persona que va a una expo? Que se cerciore bien dónde la van a hacer, que si tenga trayectoria, que otros tatuadores
se la recomienden, de que sí es buena, respetando procesos obviamente, porque yo también empecé de ceros. Sí, claro. Sí, hay personas que cuando están comenzando pues todavía no tienen tanta experiencia, todavía les falta un poco. Yo me acuerdo cuando uno iba a las expos antes, era también a buscar insumos. Ahora pues yo ya sé que No, puede pedir en línea, hasta le llevan a la casa a uno. le llevan a uno a la casa. Pero ¿has visto alguna expo donde uno diga, chévere, porque ahí, digamos, yo la otra vez vi en una de Estados Unidos a Dan Cubin reparando la máquina, ¿me entiendes? Que eso es una Acá hay taller de reparación de máquinas. acá tenemos Claro, acá está Don Melo. reparación de máquinas y todo. Claro, claro, ahí está el hombre arreglando máquinas. Y en esta expo, ¿qué marca nueva estuvo? Que no haya estado en anteriormente. Tenemos algo nuevo, así que... Nueva, de hecho hay varias. Sí, yo he visto Hay bastantes. varias. Hay una de productos de limpieza, se llama Shiny, está por allí, por este lado. Está, vea, bueno, Hermoline siempre viene, pero ellos ya están en Estados Unidos, ¿no? Ok. Néstor. Sí, el estudio de tatuos acá. ¿Qué otra hay, hermano? Es que son tantos que ya uno como que se confunde. Pero sí hay por lo menos unas 3, 4 marcas nuevas. Igual hay expositores nuevos. Sí. Vino mucha gente de México, Costa Rica, Centroamérica, vinieron de todos los países. No, es que ya la expo ya es referente en Latinoamérica. Esta expo ya es Afortunadamente, referente. Sí, no, esta expo ya es afortunadamente referente. damos gracias por eso. Bueno, Alejo, gracias por estar con nosotros, compartir, ya que está muy ocupado y todo, pero chévere estar en mi capítulo, en mi programa, y bueno, más adelante me gustaría que estuvieras de pronto y hablar cosas más. Claro que sí, no, yo muy contento, gracias por la invitación, mi hermano, en serio, muy, muy agradecido. Y nos veremos en el camino, ¿no? Hoy en Medellín, mañana quién sabe en dónde nos vamos a ver, Listo, papá. Alejo, gracias. No, bueno, a ti, mi gente de hermano. Interview, muchas gracias por compartir este podcast y nos vemos la próxima. Bueno, chicos, Interview, llevo un tiempito con ustedes, contándoles historias de la industria del tatuaje, tatuadores, toda la escena que se mueve alrededor. He visto que tiene bastante views. Les pido ahí una manito, que se suscriban, que nos sigan por las redes. Y bueno, les seguiré contando, les seguiré diciendo las cosas, intimidades, chismecitos, más que todo esas cosas internas de los artistas, de los distribuidores, de las marcas. Sé pendiente.